Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con el número factorial. ¿Y qué es el número factorial? Pues será el producto de todos los enteros positivos desde el número 1 hasta este símbolo que es un signo de exclamación, pero que a este le llamamos factorial. Entonces, aquí tenemos la representación de alguno de los enteros. Sabemos que z positivo es 1, 2, 3, 4, 5 y hacia el infinito todos aquellos enteros positivos. Y un ejemplo de cómo se trabaja este factorial es de la siguiente forma. Cuando nosotros vemos el número con el signo de exclamación, que ahora llamamos factorial porque estamos en matemáticas, vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Nos dicen que es el producto de todos los enteros positivos, desde el número, que en este caso es el 4, hasta el símbolo. Entonces, ¿cómo sería? Pues 1 por 2 por 3 por 4, y aquí se supone que está factorial, ¿ok? Ahora, ¿quién será todo este producto? Ya llegamos hasta 4. Podemos quitar aquí el factorial y decimos 1 por 2 por 3 por 4 es 24. ¿Quién es 4 factorial? 4 factorial es igual a 24, la multiplicación que va desde el 1 hasta el número que tiene pues nuestro símbolo factorial. Esta es la escritura, como quien dice, oficial, lo que nos dice nuestro planteamiento. Sin embargo, es mucho más útil trabajarlo en sentido contrario, es decir, empezando desde el número factorial. Vamos a comenzar y desde ahora lo trabajaremos de la siguiente forma, de esta segunda forma: 4 por 3 por 2 por 1, y esto seguirá siendo igual a 24. En este caso, el orden de nuestros factores no altera nuestro producto, pero esta es la forma más cómoda cuando veas los ejercicios que vienen después de este video. Tenemos el factorial de 2/3. El factorial de 2/3 no existe, ¿ok? No existe porque no es un número entero positivo. Ahora, si te preguntas, el 3,5 factorial tampoco existe debido a que tampoco es un entero positivo. De esta forma sabemos que el factorial lo podemos ubicar, lo podemos encontrar de todos aquellos números enteros positivos. Te preguntarás qué pasa con el 0. Pues más adelante vas a conocer qué ocurre con el 0, que no es considerado pues un número entero positivo, sino que es el número neutro. Seguramente te estarás preguntando ¿para qué nos sirve este factorial? El factorial nos permite encontrar el número de combinaciones que tiene una cantidad de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que va a estar muy sencillo. Tenemos que 3 factorial, porque así se lee, 3 factorial es un grupo de 3 elementos. Es decir, que él nos está indicando la cantidad de elementos que tenemos en un grupo de elementos. En este caso, 3 elementos que, por ejemplo, podrían ser A, B y C. Vamos a ver de cuántas formas nosotros podemos combinar A, B y C, es decir, respecto a las posiciones que pueden tomar cada una de estas letras. Lo primero que debemos hacer es calcular nuestro factorial. El resultado de nuestro factorial será el número de combinaciones posibles que podemos hacer con A, con B y con C. Entonces, aquí tenemos 3 factorial, como ya lo habíamos visto, será 3 por 2 por 1. Y ahora, cuando hacemos la multiplicación, 3 por 2, 6, por 1, 6 nuevamente, son 6 combinaciones que podemos hacer. ¿Cuántas posibles combinaciones son posibles de hacer si se cambian de orden? 6 posibles combinaciones si se cambian de orden. La primera que tenemos pues es la, digamos, la original, A, B, C. Luego podríamos decir, dejo fija A, que es la primera letra, y combino C y B. Para lo siguiente, vamos a dejar fija la segunda letra, que en este caso es B, y colocamos AC, podría ser la combinación. Luego dejamos fija la segunda letra y combinamos CA, es decir, las cambiamos de lugar. Ahora, por último, ¿quién nos falta? Dejar fija la tercera letra, que es C, y escribimos AB, las otras letras restantes. Nuevamente dejamos fija la tercera letra y luego combinamos B con A, es decir, las cambiamos de lugar, primero B y luego A.
Si te fijas aquí, ya no hay otro tipo de combinación que nosotros podamos hacer con estas tres letras. Es decir, que las únicas posibles combinaciones que podemos hacer cambiando de lugar A, B y C son 6. Al haber visto lo anterior, ya sabemos que 4 factorial significa que tendremos 4 posibles combinaciones de esos 4 elementos que se nos están dando. Entonces vamos a ver. Ya sabíamos 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Bien, y esto nos da 24. Ahora, si yo por ejemplo tengo 3 factorial, sabemos que son 3 elementos, ya lo vimos, 3 por 2 por 1, y eso nos da 6. Ahora, 2 factorial. Fíjate cómo va cambiando la posible cantidad de combinaciones dependiendo de la cantidad de elementos. 2 factorial es 2 por 1, que es 2. Significa que si tenemos 2 elementos, pues nada más tendremos 2 posibles combinaciones. Como que por ejemplo tenemos una moneda y esta tiene cara y sello. Solamente puede estar en 2 formas para mostrar una de sus caras, en cara o en sello. 2 tipos de combinaciones posibles. Ahora el factorial del número 1 pues será 1. Ya aquí tendremos que si tenemos un elemento, entonces tendrá una posible combinación. Y en el caso del factorial 0, como te lo había comentado, el factorial 0 será igual a 1, pero esto es una propiedad. Esto se da por definición. Es decir, que eso siempre va a ser así. Cuando lleguemos a un factorial 0, pues eso es 1. Por eso no se hace mención aquí del 0, porque si colocamos 0, el factorial de 0 es 1. Entonces, básicamente lo dejamos hasta el número 1, pero es una propiedad que nos podría servir en algún momento. De aquí, entonces, ya tenemos que 4 factorial nos indican 24 posibles combinaciones de 4 elementos, 3 factorial, 6 posibles combinaciones, 2 factorial, 2 posibles combinaciones, 1 factorial, una posible combinación, y por definición 0 factorial será igual a 1. Es bueno que tengas esto anotado para que veas la diferencia que hay entre cada uno de estos factoriales. Ahora, chicos, tenemos las propiedades. Las propiedades del factorial son estas, que tal vez 2 de ellas ya te son conocidas porque las vimos anteriormente. Tenemos que 1 factorial será igual a 1. Tenemos que 0 factorial será igual a 1 también. Esto por definición. Pero la tercera propiedad, que es nueva, es bastante importante. Nos dicen que si tenemos un número factorial, nosotros no necesariamente lo debemos desarrollar por completo, sino que por esta propiedad podemos desarrollarlo hasta cierto factor, hasta cierta cantidad de factores desarrollados y al final colocar el factorial. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos un ejemplo que nos va a permitir entender mejor esta tercera propiedad. Si yo tengo 5 factorial, sabemos que n-1 es básicamente el número menos 1, es decir, su anterior. Su antecedente, 5, si le resto 1, 4, si le resto 1, 3, si le resto 1, 2, si le resto 1, 1, si le resto 1, 0, si le resto 1, menos 1 y así sucesivamente. Pero en este caso, como es factorial, pues lo llegamos hasta aquí. Como es un número visible, ya vamos a ver qué pasa con las expresiones algebraicas. En este caso, 5 factorial, si no lo queremos desarrollar por completo, podríamos decir, pues 5, ¿y quién es este número que tenemos aquí? Ya lo vimos anteriormente. 4, 3, 2, 1 no es más que 4 factorial, así que podríamos decir 5 por 4 factorial y estaríamos expresando básicamente esto mismo. También podríamos tener 5 factorial igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y nuevamente podríamos escribir 5 y en este caso 5 por 4, si lo queremos desarrollar hasta el número 4 y decimos 3, 2, 1, ¿quién es este que tenemos aquí? 3 por 2 por 1 es 3 factorial. Pero esto va a depender de lo que necesites en el ejercicio. Más adelante te vas a dar cuenta de por qué te digo que va a depender de lo que te esté exigiendo el ejercicio. Más adelante, cuando estemos en los ejercicios, te vas a dar cuenta de por qué vamos a llegar hasta lo que nos indique el ejercicio, ¿ok? Que es lo más conveniente para nosotros, pero es importante que sepas que los puedes escribir de esta forma porque sí es posible hacerlo. Otro ejemplo que tenemos aquí es, por ejemplo, 30 factorial, un número más grande. Y sí, también con él podemos aplicar esta propiedad. Es decir, que yo puedo escribir 30 por 29
factorial, y esto estará bien escrito porque sabemos que 29 luego será 28, 27, 26 hasta llegar al 1. Entonces es una forma simplificada de escribir nuestro factorial a nuestra conveniencia. Más adelante, como te digo, vas a entender por qué a nuestra conveniencia. Y pues otro por no quitar pues sería el mismo 30 factorial igual a 30 por 29 por 28 factorial. Es decir, se sigue cumpliendo esta propiedad. Y por aquí tenemos nuestra última propiedad. Si tenemos A mayor que B, es decir, dos números, uno mayor que el otro, entonces el factorial de A será también mayor que el factorial de B. Por ejemplo, si decimos que A es igual a 8 y B es igual a 5, pues tendremos lo siguiente. El factorial de A, que es 8, será mayor que el factorial de B, que es el número 5. Está bastante sencilla la propiedad, pero es importante acotarla para que la tengas en cuenta.